¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, 1000 días de conflicto entre Rusia y Ucrania con otro notable invitado, Enrique Refollo Acedo, cientista político directamente desde Madrid. Enrique Refollo Acedo, una cálida bienvenida al programa. Un gusto y bien hallado de estar aquí con usted y toda su audiencia. Enrique, ¿cómo es tu lectura respecto a la escalada, por lo menos en cuanto a la retórica de que el presidente Biden habría autorizado la utilización de misiles estadounidenses de largo alcance que podrían llegar a territorio ruso y por parte del presidente Putin de que de darse una situación de esa naturaleza podría entrarse a hablar también del Mm. tema nuclear? Bueno, pues tenemos, por un lado, ciertos precedentes peculiares, ¿no? Por ejemplo, cuando The Washington Post señaló que Putin había llamado a Trump y que ya estaban como queriendo empezar las conversaciones de paz. Luego, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había negado que eso hubiera tenido lugar. Entonces, como que básicamente el Washington Post se inventó una información. La cuestión ahora con esto de los misiles es que parece también que nos hallamos ante otra invención de esas por parte de la prensa, como luego también en la prensa francesa, en Le Figaro, dijeron que sí, que se había autorizado, luego que no, y la cuestión es que sobre la mesa lo que tenemos es que al día siguiente Ucrania se supone que ha atacado con misiles ATACMS, tan difíciles de pronunciar, estos misiles en cuestión, un supuesto arsenal ruso en la región de Briansk, que también es peculiar, ¿no? Porque en los medios estadounidenses decían que esta autorización era para atacar en la región de Kursk, donde hay tropas ucranianas todavía. Bueno, la región de Briansk no es la región de Kursk. Entonces, evidentemente eso era igualmente estúpido decir que iban a utilizar un armamento extremadamente tecnológico para una zona de operaciones muy concreta, muy limitada a la parte tan pequeña que ocupan las fuerzas ucranianas en la región de Kursk. Por otro lado, también en el mismo día que ocurrió ese supuesto ataque ucraniano contra la región de Briansk, también tenemos la actualización de la doctrina nuclear rusa, una vez más, para prepararse legalmente, porque hay que entender una cosa, los rusos son puñeteramente legalistas, que yo los conozco muy bien, he estado años allí, y el nivel de legalismo que tienen bueno, es puñeterismo absoluto, es decir, allí no se mueve nada sin que no tengan la base legal preparada para ello. Y en este sentido, pues es lo que hicieron con la actualización de la doctrina nuclear. La cuestión es eh, si ha habido ya un ataque con esos misiles ATACMS, va a haber respuesta de Rusia hacia Ucrania, hacia otros países occidentales que hayan proporcionado esos misiles, así como esa asistencia técnica y militar para lanzarlos. Es decir, cómo va a ser esa respuesta. También tenemos un contexto de las últimas semanas. La semana pasada, por ejemplo, Ucrania se jactaba de haber lanzado un gran ataque con drones, tanto a zonas del sur de Rusia como en dirección Moscú. Luego, unos días después, hubo un contraataque ruso y decían, bueno, es el mayor ataque de misiles y drones rusos. Una vez más, es que parece la repetición en el tiempo de Rusia lanza un perdón, Ucrania lanza un gran ataque contra Rusia, Rusia acaba respondiendo y en los medios occidentales dicen Rusia bombardea sin piedad Ucrania, pero no se acuerdan del capítulo anterior en que Ucrania estaba bombardeando todo tipo de lugares contra Rusia, no solo objetivos militares, que es lo que siempre aducen, sino también objetivos civiles, por ejemplo, en regiones como Belgorod o también en zonas de Lugansk y sobre todo de Donetsk. Es decir, vemos cómo está todo ese relato y que no hay un evento que se pueda separar del contexto general, porque si no, no se entiende la línea de acontecimientos. En definitiva, lo que tenemos ahora es incertidumbre, incertidumbre nuclear y también un alarmismo que algunos gobiernos en Europa lo aprovechan para decir hay que prepararse para la guerra, como en Suecia y Finlandia. La guerra nuclear ya está aquí. El gobierno alemán, como loco, incluso
En su momento, a principios de este año, desde la Unión Europea, Ursula von der Leyen decía, que es alemana, por cierto, que había sido la ministra de Defensa de Alemania en otros gabinetes y, por cierto, dejando un rastro de corrupción. Bueno, allá donde va, siempre deja un rastro de corrupción, sea con armas, sea con vacunas. Ella está para lo que está, para llevarse su tajada de todos los negocios y aprovecharse de los cargos que ocupe, sea a nivel alemán o sea a nivel europeo. Bueno, pues ella decía que los alemanes tendrían que acostumbrarse a vivir en búnkeres y todo esto y las limitaciones, lo cual eh, hay que pensar una cosa. Estamos en un mundo hiperconectado. Europa es un polo principalmente económico, porque lo político se notaba que no, y con la guerra en Ucrania queda constatado que no es, disculpen, que no es ningún polo político independiente ni nada parecido, y la cuestión es qué le queda ahora a Europa. Una deslegitimación absoluta para el resto del mundo. Y lo digo encima en calidad de europeo, en calidad de español, que estamos en este barco que se hunde, pero la élite política está empeñada en decir que vamos muy bien, que vamos a pleno motor. Bueno, sí, sí, también se puede poner un barco en rumbo a unos acantilados y decir que vas muy rápido, pero es que los acantilados están ahí. El acantilado, la guerra, está aquí a la puerta y lo que nos dicen es, prepárense para la guerra. Es decir, pudiendo negociar, pudiendo terminar con la guerra y centrándose en políticas de desarrollo económico, en políticas sociales, no. Hay que darlo todo por una guerra. Y el que diga que la guerra es mala o que se puede alcanzar un acuerdo de paz es un agente prorruso, es un enemigo, etcétera. Es decir, vivimos en un manicomio al aire libre, en un manicomio que se consideraba el gran núcleo de la civilización, grandes democracias, y en realidad es un manicomio al aire libre. Es decir, que parece que no hay nadie al volante en la mayoría de países europeos y a nivel de la Unión Europea ya no digamos. Y Enrique, en cuanto a el momento, el hecho de que se acerca el 20 de enero y hay cambio de guardia en Estados Unidos, ¿puede tener algo que ver con la actitud de Biden? Por supuesto, lo que quieren los demócratas es dejarle a Trump, digamos, el pufo de la guerra, el problema de la guerra, y que sea, como dicen la expresión en inglés, too big to fail, es decir, demasiado grande para que caiga, y que ya sea algo tan sumamente grande que ni Trump quiera echarse atrás, que sea algo de, bueno, nos han metido en esto ya es imparable, no podemos retroceder en este escenario y hay que seguir con ello. Pero claro, la cuestión es que hay una parte, no solo del electorado, sino también de la clase política estadounidense y empresarial, que dice, oigan, es que no podemos estar gastando dinero, tirando el dinero en este proyecto Ucrania, que quieren que esto escale y tengamos que emplear fuerzas personalmente, que esto produzca un desastre en los mercados internacionales, es decir, cierren la cuestión de Ucrania, déjenlo como sea, pero que no escale, porque esto va a ser muy malo. Claro, evidentemente en ese lado estadounidense esto va a ser muy malo para nuestra economía, para la estabilidad internacional. Lo que quieren es, desde el gobierno de Trump, centrarse en Oriente Medio, en defender Israel, que eso ha quedado muy claro en la campaña electoral, entonces, pero ya veremos qué es lo que quieren hacer en Oriente Medio, bombardear Irán. Bueno, eso lo pedían algunos senadores, especialmente republicanos, tiempo atrás, pero sobre todo es la competición geoeconómica con China. Es decir, China es el gran productor para el mundo, tiene ese proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda, se ha convertido, pues como digo, en el mayor socio comercial de la mayor cantidad de países del mundo, también es muy importante para Estados Unidos y lo que Trump ha dicho en campaña, y ya veremos a quién va nombrando para las secretarías de Economía y Finanzas, pero lo que quieren es una reindustrialización estadounidense, es decir, que al fin y al cabo, si no tienen una potencia propia, porque en su momento deslocalizaron empleos, deslocalizaron esa fuerza de trabajo y resulta que otros países como China precisamente dijeron, sí, sí, tú deslocaliza aquí, que yo voy a aprender a hacerlo mejor que tú y mucho más. Y hay una parte de Estados Unidos que dice que tenemos que hacer no tanto un proteccionismo, sino tenemos que revertir este proceso, tenemos que tener una fuerza propia, más allá de exportar guerras o finanzas, hay que exportar bienes tangibles, que ese es el gran fallo de la economía estadounidense, que en cuanto a bienes tangibles, China
le supera en todo. Y además China no se centra en financiar guerras, en financiar golpes de Estado, en financiar elementos subversivos en otros países, sino centrarse en el comercio, en el ganar con los países, en una oferta de tu política interior, tu religión, tu ideología. Es tu problema, no el mío, ni yo me meto en lo tuyo, ni tú te metes en lo mío, pero precisamente lo que ha hecho el gobierno estadounidense, tanto el actual como los anteriores, es meterse en la política de los demás países, en a mí me tienes que cambiar esto, deja de pensar aquello, te voy a meter estas ONGs, etcétera, medios de comunicación, una subversión interna a cambio de nada, a cambio de sumisión geopolítica. Entonces, en fin, en el caso de Estados Unidos lo que necesita es una revisión fundamental de su orientación geopolítica, de qué es lo que se ha hecho ahora. Pretenden, desde luego, tanto demócratas como republicanos hay que mantener la hegemonía estadounidense, el poder estadounidense en el mundo, pero claro, ¿con qué elementos? ¿Cuáles son esos elementos de poder? China los tiene y cada vez más. Y además, no solo es que esté la iniciativa de la ruta de la seda, es que Xi Jinping, además de presentar eso en 2013, ha presentado también este año las diferentes iniciativas globales, tanto de seguridad, de economía, como de civilización, es decir, a nivel de seguridad para los países. Un país seguro es un país estable, es un país que tiene los visos de crecimiento para esa segunda fase económica, pero también con lazos con lazos sociales, culturales. Hay la de la iniciativa global de civilización, es decir, China tiene mucho que ofrecer en un enfoque constructivo, y esto es algo evidente, que hasta en los pasillos de Washington lo reconocen a regañadientes y por eso están buscando a ver qué fórmula le pueden aplicar en consecuencia. Y mientras tanto, en Europa no hay nadie al volante. Es que es lo más ridículo de todo. Eh, Tienes Rusia, tienes China, tienes India, tienes Estados Unidos, pero en Europa parece que no hay nadie al volante, parece que es, no, que no son acantilados, que ya veréis, que no va a pasar nada, que no, métele el motor a tope y suelta el volante, que ya veréis cómo vamos a llegar a buen puerto, y no, lo que vamos a llegar es a un hundimiento descomunal. Y luego, pues, tenemos ahora a Kaja Kallas, antes Josep Borrell al mando de la diplomacia europea, que Josep Borrell cada vez que visitaba África era otro país que tenía un golpe de Estado, pero para echar a fuerzas, por ejemplo, a fuerzas francesas en países del Sahel y demás. Es decir, y todo lo que se ponía a decir y a declarar empeoraba todavía más la situación. Es decir, casi es mejor tener políticos ausentes que políticos presentes. Enrique, te meto a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Enrique Refollo Acedo. Enrique es cientista político y doctor en geografía militar. Estamos hablando sobre los 1000 días del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya regresamos. Seguimos conversando sobre los 1000 días del conflicto entre Rusia y Ucrania con Enrique Refollo Acedo. Enrique es cientista político y doctor en geografía militar. Enrique, simplificando, pintando este panorama con pinceladas muy gruesas, hay científicos y hay críticos y hay expertos que dicen que Estados Unidos ha hecho una jugada de pizarrón porque mató 2 pájaros de un tiro. Mete a Europa en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Un buen titular es que el motor de Alemania se le terminó el aceite. Alguien se encargó de que el Nord Stream fuera dinamitado o fuera complotado y se le terminó entonces la energía barata a Alemania. Con eso, lo que había sido, digamos, el líder de la Unión Europea se viene a pique.
El resto de los países está financiando una guerra que no ven necesariamente los puntos buenos y al mismo tiempo está por lo menos intentando desangrar a Rusia. O sea, debilita a Rusia y debilita a la Unión Europea. Y los, como tú dices, y Josep Borrell contentísimo de que hay que seguir gastando plata contra Rusia. ¿Se ha dado Europa un tiro en el pie? Bueno, hay un país que también, perdón, que también cabe mencionar en esta ecuación y es Reino Unido. ¿Por qué? Porque hoy estaba viendo en Twitter las declaraciones de Boris Johnson, el entonces primer ministro británico. Que anda vendiendo libros por Europa. Sí, pues ahora quiere ponerse como un estadista que ha estado siempre ahí al pie del cañón, apoyando a Ucrania y demás. Bueno, precisamente él fue el responsable de que no se llevara a término el acuerdo de paz en abril de 2022. Es decir, es el criminal que cuando se podía haber firmado la paz viajó rápidamente a Kiev a decirle a Zelensky: tú no firmes nada, que nosotros te vamos a apoyar, tú vas a seguir con la guerra, vas a ganar, ya verás que sí. 2 años y medio después de aquello, lo único que ha ganado Ucrania son víctimas mortales. Y ahora es el personaje, tanto él como, por ejemplo, la Cancillería británica o el Ministerio de Defensa británico también seguían declarando lo mismo de sí, sí, 1000 días de guerra, Ucrania, estamos contigo, etcétera. ¿Y qué le van a mandar? Pero si el ejército británico entra en un estadio de fútbol, y no digo en uno de una primera liga, digo en uno de liga regional, es decir, ¿qué pueden mandar? Y además con la situación tan inestable que tienen dentro, piensan que van a poder movilizar a británicos para una guerra en Ucrania o en el Báltico o en Noruega, en el marco de la OTAN, donde por cierto ahora están de maniobras con Estados Unidos, Noruega y otros países de la zona. En fin, está ahí ese factor británico importante. ¿Y por qué también su mención? Porque la geopolítica británica clásica ha sido la división, la separación entre Rusia y Europa, particularmente entre Alemania y Rusia, porque veían que la potencia demográfica, industrial, tecnológica, científica de Alemania, combinada con los recursos naturales tan gigantescos y tan variados de Rusia, significaría la formación de un eje, por lo menos Berlín-Moscú, que dejaría a los británicos fuera de la historia, básicamente, como una isla marginal aparte y no como el centro de un imperio marítimo, que tenía en su momento hace 100 años, pero ya no. Y desde el lado estadounidense recogieron esa geopolítica del mar, esa geopolítica talasocrática, y siguen con la misma de hay que separar Europa de Rusia, hay que separar particularmente Alemania de Rusia, pero la cuestión es que en tiempo atrás, incluso otros cancilleres alemanes todavía tenían un sentido de, oiga, que somos Alemania, no vengan a aplastarnos, que ya sabemos las intenciones que tienen, pero respeten nuestra soberanía. En este caso, pues respeto ninguno. Ha sido Alemania debe estar siempre abajo, que es la norma de la OTAN, Estados Unidos dentro, Alemania debajo y bueno, ahora Rusia, antes Unión Soviética, fuera. Una visión bastante tétrica de cómo ve Estados Unidos la geopolítica en Europa, de al final actuar como una fuerza ocupante a la vez que nos dicen que está luchando contra otra fuerza ocupante. Eh, es el lema, me vuelve a la mente el lema típico de la Guerra Fría de mis cadenas son mejores que las tuyas. Pues ni lo uno ni lo otro. Y claro, mientras tanto, en Europa nadie pensando en, oigan, tenemos que terminar esta guerra, tiene que resolverse y luego, una vez haya un alto el fuego, vamos a ver cuáles son las condiciones de negociación después, porque lo único claro es, punto número uno, la sangría en Ucrania, que no para, y punto número dos, que ningún país europeo tiene una población dispuesta a meterse en una guerra como esta, quitando quizá la insensatez de ciertos sectores en países bálticos como Estonia, Letonia y Lituania, pero es que ni Polonia ni la sociedad polaca quiere meterse mayoritariamente en una guerra en Ucrania contra Rusia. Es decir, y si los países ahí cercanos, bueno, en el caso de Hungría y Eslovaquia, menos todavía, pero tampoco es que los rumanos quieran meterse en una guerra en Ucrania contra Rusia. Y el resto de países de Europa Occidental no saben casi, yo creo que ni dónde está Rusia, ni Ucrania en el mapa, ni dónde está el conflicto, ni nada más. Es decir, no hay una coyuntura en la cual puedan pretender el éxito, unas condiciones de victoria a partir de una acción militar, porque no tienen ni la fuerza material ni sobre todo la fuerza humana, que hacer una guerra no es simplemente pulsar botones, no es estar en una maquinita de arcade ahí pulsando botones, moviendo palancas, aunque hay una parte, por ejemplo, de la guerra con drones que tiene que ver con eso, pero luego se necesitan botazos del terreno.
personal que esté en la guerra. Y ninguna sociedad europea tiene ninguna parte de la población significativa que quiera meterse en esos costes de guerra, que además hasta dónde escalaría la situación. Es decir, y luego con esta situación, que siempre intercalo mucho política interior y exterior, esto lo veo como política interior, como asuntos de Europa en su vecindad inmediata, y luego con qué legitimidad les van a ir a otros países en el mundo, a otros continentes, a decir, no, que nosotros venimos aquí a arreglarte el conflicto del no sé qué, a mediar con no sé cuál, pero si tenéis un conflicto a la puerta y no lo queréis arreglar, no queréis negociar y le vais a ir a decir a otros, es que tienes que negociar. ¿O qué vais a vender? ¿Derrotas por el mundo? Bueno, tenéis una guerra y os ha salido mal a la puerta de casa. ¿Queréis ir a darle guerra a otros? Es decir, ¿qué clase de ofertas geopolíticas le puede ofrecer esta Unión Europea al resto de países del mundo? Que esto es muy importante al final. Es una cuestión de percepción y de eficacia. En el caso de China, como competidor principal, que siempre se pone, es China, competidor de Europa, competidor de Estados Unidos, ya, pero es que la oferta geopolítica y geoeconómica de China hacia otros países es notablemente más atrayente que la europea o la estadounidense. Pero en vez de decir, oigan, las cosas son como son, no. Ellos son los malos y como son los malos, hacen cosas de malos y son malos y punto, ya está. Si se les ha catalogado así, nosotros nos autocatalogamos en Europa y Estados Unidos como los buenos son buenos, hacen cosas de buenos y punto. Son axiomas irreales, por cierto. Y si uno no mira la realidad de frente, lo único que va a hacer son análisis nefastos y grandes errores geopolíticos. El proyecto Ucrania es precisamente uno de esos errores geopolíticos al no darse cuenta o no querer reconocer que, igual que Estados Unidos tiene sus líneas rojas y otros países las respetan, otros países también tienen sus líneas rojas. Que por cierto, había visto el otro día precisamente un artículo en medio estadounidense que hablaban precisamente de Latinoamérica como el patio trasero de Estados Unidos, literalmente, como el patio trasero. Dices, pero vamos a ver, ¿qué clase de convencimiento le vais a dar a otros países en el mundo? La noticia era de Newsweek, que lo tengo aquí, de Xi Jinping de China. eh, Inaugura un megapuerto en el patio trasero de Estados Unidos en medio de la preocupación estadounidense. Y dices, pero vamos a ver, China ha inaugurado un megapuerto y encima llamáis a Latinoamérica, a Iberoamérica, patio trasero, pero sois tontos. O sea, esto cualquiera que lo vea va a decir, la prensa estadounidense nos llama patio trasero y los que inauguran aquí un megapuerto, que nos va a venir bien, en este caso el puerto de Chancay en Perú, va a ser algo bueno para la economía peruana, porque Estados Unidos primero nos insulta y nos llama patio trasero y luego el que construye algo tangible, como decía al principio, es China, un megapuerto. Y Estados Unidos, ¿qué le ofrece a estos países? Bueno, sí, a Perú al principio de este año lo que le ofreció fue unas maniobras internacionales en el marco del Comando Sur. Bueno, pues entre un megapuerto y maniobras militares ya sabemos hacia dónde se van a mover los países, precisamente hacia el que no se mete en tu política, el que no se prepara para la guerra, sino que te da herramientas para el desarrollo también de tu propio país, y en este caso en Perú y en muchos otros también. Y entonces, Enrique, cuéntanos tu análisis de cómo funcionan los medios hegemónicos, los grandes medios de comunicación a nivel general, pero estoy hablando a nivel internacional dentro de Europa y a nivel mundial para vender este tema del conflicto de Rusia y Ucrania y cómo lo has visto la evolución a través de estos 1000 días. Bueno, lo que venden es maniqueísmo absoluto, es decir, nosotros somos buenos porque somos nosotros y somos buenos, punto, y los otros son malos porque son los otros y punto, es decir, axiomas, maniqueísmo. Aquí los hay buenos y aquí los hay malos. Todo lo que hagan los buenos es bueno, todo lo que hagan los malos es malos, y ya está. Y en este sentido, claro, lo único que buscan es polarización en la sociedad, es crear argumentos para estúpidos, así directamente, es decir, para gente que no piense, decirle, mira, nosotros somos buenos, lo que hagamos, bien, tenéis que aprobarlo todo, tenéis que consentirlo todo. El resto son enemigos, y si son enemigos son malos, y hay que combatirlos. No tenéis que mirar qué es lo que piensan, qué no piensan, porque son malos. Y como son malos, os podéis infectar incluso si escucháis a los otros.
Luego nos hablan de democracia, de confrontación de ideas, de exposición de argumentos y demás, pero lo que tenemos es, tú no escuches al otro porque el otro es malo. El otro, cero, olvídate. Solo escucha la versión oficial, que la versión oficial es la versión buena. Y todo esto mientras te dicen que los demás son dictaduras, que en las dictaduras se aplasta a la oposición, se impide que haya otras versiones y demás. Y entonces vivimos en esta distopía en la que, en esta disonancia cognitiva, o disonancia narrativa, mejor dicho, en la que te dicen una cosa, pero hacen otra totalmente distinta. Es decir, llaman dictaduras a otros, pero lo que le acusan a esas dictaduras es lo que aplican aquí. Censura a medios, tanto en Europa como en Estados Unidos principalmente. Entonces, lo que tenemos es precisamente una situación absolutamente nefasta y que si un análisis no es realista, al final el error va a ser histórico sobre el terreno. Enrique Refollo Acedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto y muchas gracias por su invitación y que tengan todos muy buen día.